los actores en la vida funcionamos por intereses. Y si uno no entiende que la gente, los políticos, las empresas, los directivos, los jefes tienen intereses, pues los problemas o los efectos de esa falta de comprensión se van a reflejar en una posición que se llama la posición ingenua. Y es a veces creer que la gente trabaja por ayudar a otros en la mayoría de las acciones o cosas por el estilo. Para referencia a algunos de ustedes, esto se ha tratado, se ha trabajado en la teoría de la decisión y la teoría de la racionalidad, pero si ustedes quieren pueden remitirse a unos escritos de Morgenstern, que era contemporáneo de Einstein, ministro del Tesoro en Estados Unidos, que sería como un ministro de Hacienda para Latinoamérica, y que planteaba todo el tema de lo que hoy se llama el realismo o el neorrealismo, y decía, miren, ustedes si quieren entender cómo se presentan los problemas, solo tienen que entender dos o tres cosas. Las naciones, las personas, las organizaciones y las empresas funcionan por intereses. Y desde ese punto de vista uno podría precalcular los intereses de la gente y con base en eso integrarlas para establecer lo que va a pasar. Ahora, vuelvo aquí a repetir un elemento fundamental. Lo ideal en la mayoría de casos sería escoger la mejor opción. Pero lo que nosotros nos hemos encontrado durante muchos años es que normalmente uno no escoge lo mejor, termina escogiendo es lo menos malo. Y esa escogencia a veces le cierra posibilidades de trabajo que limitan el rango de maniobra que tiene un decisor, ya sea en el gobierno, en la empresa, en la industria o lo que sea. El cuarto tip es muy interesante. Yo he visto una cantidad de compañías, personas, directivos, inclusive a niveles de ministerios y gobierno nacional o gobierno federal, como se llamaría en algunos de los países de las personas que están conectadas, que analizan, primero, contextualizan el problema, número uno. Dos, analizan las opciones que tienen o los escenarios. Analizan el problema también. Toman una buena decisión y al final no pueden aplicarla. Entonces, en la aplicación hay unos tips que les voy a dar que me parecen claves por el error que cometemos la mayoría, pero además por la falta de alternativas que también estamos muy acostumbrados a no tener. Entonces, la mayoría de nosotros tiene un solo plan y cuando ese plan falla o ese plan en el camino empieza a aplicarse y se deja de aplicar por alguna razón, que es muy frecuente en la mayoría de organizaciones también, lo que empieza a pasar es que nos quedamos sin opciones. Y aquí el tip en esencia se refiere fundamentalmente a un concepto que se llama planeación contingente. Lo que significa en la práctica que si yo tengo no un plan, sino dos, tres, cuatro, cinco planes, la verdad es que aumento mis probabilidades de éxito. Esto en la vida es una cuestión de probabilidades. Entonces en la práctica, la verdadera consistencia en la ejecución de una estrategia no se da teniendo un solo plan, se da teniendo varios planes y sobre todo teniendo algunos ases bajo la manga. Para resumir este tip, lo que les quiero decir es que el mejor planificador del mundo, con la mejor estrategia, la mejor selección de un escenario y las mejores posibilidades, no hace nada si no aplica una decisión y sobre todo si no se prepara para que esas condiciones cambien y tenga el plan B, el plan C y el plan D. Y a eso se le puede llamar, o se le llama normalmente, la planeación contingente. El siguiente tip se llama adaptarse. Y ahí también he visto la realidad y la teoría. En la realidad me he encontrado que supuestamente las compañías, organizaciones, el gobierno o la gente suele plantearse una serie de metas que al final por alguna razón terminan en un plan de acción y en unos indicadores que van en verde, rojo y amarillo, pero no sé, y esto siempre me ha parecido cómico, y es que al final del año toda organización pública o privada termina teniendo los indicadores en verde. Y eso, esa indicación en verde me hace mucho pensar a mí, porque como debería hacerse en la adaptación de la estrategia y de la ejecución, lo primero que uno debería tener en la práctica es un proceso de vigilancia estratégica, entender y seguir captando información después de hecho los planes, y ojo que digo los planes, no el plan, y con base en eso entonces cuando se obtenga información de la vigilancia estratégica o del monitoreo futuro, si lo que se está haciendo es captar indicadores de lo que va a pasar,
Pues básicamente entonces, con esos indicadores que se ha llamado técnicamente indicadores de futuro y con las secuencias de eventos que teníamos claras, a identificar los cambios de los escenarios, cambios de las cosas que van a ocurrir para que finalmente, adaptemos la estrategia. Pero esto no pasa. Me he encontrado muchas reuniones, y lo decía hoy en una reunión de negocios, o muchas compañías en las que cuando las situaciones cambian y el plan no es aplicable, se aplica un método de herramienta a medida de emergencia compuesto por dos pasos. En 10 minutos nos vemos en la sala de reuniones y la segunda es ¿qué hacemos? Porque la mayoría de gente ya no tiene posibilidades de actuación. Si entendemos esos 6 tips que les acabo de plantear con mucho detalle, lo que va a pasar es que necesariamente tenemos que caer a 3 conceptos para planear correctamente. El primer concepto para planear correctamente está relacionado con anticiparse. Yo no puedo conducir un vehículo mirando por el espejo retrovisor. Los vehículos se conducen mirando por el vidrio panorámico, el vidrio del frente, como se le llama en algunos países. Y si yo no me anticipo y conozco lo que va a ocurrir en la práctica, estoy solucionando problemas que a veces ni siquiera ya existen. O si les doy una solución, es una solución cortoplacista y podría estar generando un problema muchísimo más grande. El segundo elemento para planear es que yo no puedo planear, o el segundo fundamento, ni siquiera, de hecho, para serles honesto, yo hablo de planeación hace ya algunos años. Yo hablo de ingeniería de futuro, como lo están viendo en la presentación, porque planear me parece que es un concepto que ha sido mal usado y por ende degenerado, en el que un equipo de consultores, lo hemos hablado con Santiago estos días, es pagado para hacer un plan estratégico. En ese plan se hacen 10 mesas de trabajo con 15 reuniones y al final, lo que termina en 3 meses, y al final eso termina siendo en esencia una colcha de retazos, como dice el libro de Hannibal que escribimos hace año y medio aproximadamente, o termina siendo una lista de deseos de lo que queremos que se haga, pero sin ninguna estrategia, sin ninguna orientación y sobre todo sin ningún estudio de factibilidad. Y eso me devuelve a la necesidad de hacer anticipación o analítica anticipativa. Y el tercer tip o el tercer elemento, si ustedes quieren planear bien, es monitorear el futuro. Y bajo esos 3 elementos, anticipar el futuro, ingeniar el futuro y luego monitorearlo, ya podríamos hablar de una correcta planeación. Ahora, la pregunta es si ustedes en sus áreas, grupos, oficinas, empresas o hasta en la vida personal realmente utilizan un proceso que implique anticipar el futuro, luego ingeniarlo o construirlo, no solo planearlo, y finalmente monitorearlo para irse adaptando. La verdad es que yo me cuestiono mucho porque en 100 o 99 de cada 100 casos lo que encuentro es, tengo un problema, mi sentido común me dice que hay algo que se va a presentar, tomo una decisión muy práctica, muy efectiva, supuestamente, y al final, en esa decisión, lo que me doy cuenta es que me equivoqué mucho por todas las razones que les estaba comentando. Entonces, yo sugeriría que en esta revisión nos demos cuenta de cómo vamos a evitar caer en las crisis, porque la verdad en la práctica, lo que ocurre finalmente es que la gente, por esos errores, esas faltas de esos 6 tips que les di y los 3 elementos fundamentales de la planeación ni siquiera moderna, sino posmoderna,